Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de estudios, las cuales hemos estado llevando acerca del plan de la salvación. En nuestros estudios anteriores hemos estudiado qué es la salvación. La salvación es la unidad con Dios, con Cristo, con Yeshua. Y también hemos visto dónde se encuentra la salvación. ¿Usted recuerda dónde se encuentra la salvación? La salvación no se encuentra en un lugar, no se encuentra en una organización, una religión, no se encuentra en una parte de este mundo, sino se encuentra solamente ¿en quién? En Cristo. Cristo lleno de gracia y misericordia para nosotros, que Él desea que nos arrepintamos y que recibamos su perdón, su gracia y su justicia. También vimos cómo nosotros somos salvos. Y hemos visto que somos salvos solamente ¿por qué? Por gracia. La gracia se obtiene a través de la fe. La fe nos lleva a creer y creer nos lleva a obedecer. La fe sin creer y obedecer es una fe muerta. La fe es solamente creyendo, pero no confiando y no siendo fiel, también es una fe muerta. Y podemos identificarlo en ese sentido, una fe o algo que solamente es obediencia, pero sin fe y sin creer, también es una fe, una creencia muerta. Cada uno de nosotros tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios, en su palabra, y poder nosotros vivir la palabra. La palabra es Cristo, Cristo morando en nosotros y nosotros expresando esa vida a todos los demás, mostrando nuestra lealtad y obediencia a nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos recibir esta salvación? Pues arrepintiéndonos, bautizándonos, aceptándolo como nuestro Maestro. ¿Cuál es el resultado de la salvación? También lo miramos eso. El resultado de la salvación es tener las buenas obras. Las buenas obras no es ayudar al pobre, no es ir a visitar al enfermo. Las buenas obras no es dar alimento. Ese es el resultado de la buena obra. La buena obra es confiar y creer y guardar y vivir solamente conforme a un escrito está. El resultado de hacer esa buena obra, de vivir conforme a su palabra, nos va a llevar a que nosotros ¿qué? Prediquemos, que nosotros ayudemos, que nosotros demos de alimento, que ayudemos a los que están en las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás es el resultado de seguir la buena obra, que es vivir conforme a su palabra. Ustedes pueden ir a ver el estudio que ya tuvimos anteriormente para que lo repasen. Ahora, ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos fe? Simplemente es creer en su palabra, confiar en su palabra y nosotros obedecer su palabra. ¿Cómo podemos vivir en la fe? Viviendo su palabra. Así es como nosotros podemos saber si estamos viviendo en la fe. Y hoy día yo quiero poner un desafío, porque de todo lo que hemos estudiado, un desafío en todo lo que hemos aprendido. Si todo lo que nosotros hemos estudiado ha venido a ser una realidad en nuestra vida, pues entonces yo tengo un desafío para que nosotros probemos si realmente estamos viviendo lo que nuestro Salvador nos ha ido enseñando. Se nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Se nos dice primero, de modo que si alguno está en Cristo, noten, no, aquí no dice con Cristo, está en Cristo. Usted y yo necesitamos estar en Él. Se nos da la promesa que dice que somos nueva criatura. O sea, somos recreados, somos transformados, somos perdonados, somos llenos de su amor, de su justicia y su misericordia. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas
nuevas. Qué maravillosa promesa la que nuestro Dios nos hace a cada uno de nosotros. Que si nosotros estamos en Él, somos una nueva criatura. Ahora, déjeme compartir con ustedes que el experimentar la salvación, que experimentar la transformación del cielo en la vida de uno, es lo más hermoso que uno puede experimentar. La obra que Dios tiene para cada uno de nosotros la podemos poner como una obra muy grande, porque sabemos lo que el Señor necesita cambiar en nuestras vidas y qué es lo que nosotros tenemos que permitirle que cambie, que transforme. Pero el experimentar la salvación, de experimentar el cambio, es una bendición muy grande. No solamente nos da tranquilidad, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, nos da el contentamiento con lo que tenemos, con lo que hemos recibido, y nos ayuda a caminar unidos los unos con los otros en Cristo, y nos gozamos en estar unidos, gozándonos en estudiar su palabra, gozándonos en su presencia y hacer las obras de nuestro Dios. Ahora, en Colosenses 1:13 se nos dice que si nosotros hemos sido perdonados, somos liberados de la potestad. La potestad quiere decir del dominio del enemigo. Porque cuando nosotros estamos en pecado, estamos sujetos al enemigo. Él tiene potestad, Él tiene autoridad sobre aquel que no se arrepiente, con aquel que vive en pecado, en rebelión. Pero dice que Él nos libra, o sea, Cristo nos desea librarnos de la autoridad del mal, del enemigo, y Él nos toma y nos traslada al reino de su amado Hijo. Eso quiere decir que usted y yo estaremos viviendo en Cristo, en la presencia de Él, aun cuando no hemos llegado al cielo. Pero el cielo se experimenta ¿dónde? Ahora, aquí, en este lugar, a través de experimentar ¿qué? La salvación, porque la palabra de Dios dice que si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos ¿qué? Vida eterna. Ahora, necesitamos que nuestro Salvador rompa esos lazos que estamos sometidos al enemigo, y la única forma que Él lo puede hacer es nosotros arrepintiéndonos y permitir que Él haga el cambio. Y Él nos toma y nos pone en su reino. Cuando estamos en su reino, empezamos a gozar lo que el reino tiene. Y el reino de Cristo está lleno de todo lo que necesitamos. Nosotros pudimos ver que la obra de Elohim, que la obra de Dios, nos desea que nosotros seamos perdonados. Él nos justifica, nos santifica y nos salva. En pocas palabras, nuestro Dios, nuestro Salvador, desean que nosotros seamos transformados completamente. Porque cuando usted es perdonado, usted es justificado. O cuando usted se arrepiente, usted es justificado. Cuando usted llega a ser justificado, entonces empieza a vivir una vida apartada para su Salvador. Eso se le llama santificación. Y cuando nosotros caminamos con nuestro Salvador, empezamos a experimentar ¿qué? La vida, la salvación, el gozo, la paz, la alegría, la unidad, el contentamiento, la temperancia. Empezamos a gozarnos en Él. Todos estos puntos, estos versículos, ya los hemos ido estudiando en nuestros estudios anteriores. Si usted no escuchó algún estudio, vaya y escúchelos, para que pueda ver
todo lo que nuestro Salvador nos ha ido presentando a través de su palabra. No solamente Él desea salvarnos, sino Él desea que experimentemos el cielo, su reino, su presencia. Y esto es maravilloso, porque cuando usted permite que Dios haga todo esto en su vida, sus pensamientos cambian, sus acciones son diferentes. Y es la experiencia más hermosa que un ser humano puede experimentar. Y lo digo en mi experiencia. Dios tiene que cambiar muchas cosas. Y si yo dijera, tiene mucho trabajo. Pero hay que proponernos en cada uno de nuestros corazones, en proponernos ser fiel a nuestro Dios y permitiéndole que Él haga el cambio en nuestras vidas. Él es el que desea hacer todo esto. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Ahora, no solamente nos quiere dar todo esto, sino Él desea también librarnos del pecado. Librarnos del pecado es que usted ya ha sido perdonado, pero usted ha recibido la liberación. O sea, usted ya no está sujeto al que tenía autoridad sobre usted. ¿Usted cree que Dios solamente da una liberación parcial? No, Él da una liberación ¿qué? Completa. Si nosotros le permitimos. Note lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 18 y versículo 22. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Necesitamos ser libres del que tenía autoridad, el que es el enemigo, para que nosotros ahora sirvamos a nuestro Salvador, viviendo ¿en qué? En su reino. Noten el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es que ahora que usted ha sido libertado, usted es siervo de Dios. Ahora usted es leal, fiel a Él, apartándose para Él. Porque Él viene a ser su Dios, su Salvador, su Redentor. Y esto le va a ayudar a que usted empiece a tener la vida eterna. Muchos piensan que la vida eterna se inicia cuando vayamos al reino de los cielos. Y no. La palabra de Dios dice que cuando Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos vida eterna. Aquí es donde le empezamos ¿qué? A experimentar. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados, permitir que el Señor haga los cambios en su vida, darle sus derechos a Él y que Él le dé el fruto de la santificación, de la obediencia. Ezequiel 36 dice que Él pone su espíritu para que nosotros seamos fieles a sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 dice que guardar sus mandamientos, su ley, sus estatutos, sus decretos son fácil cuando nosotros nos sometemos a Él. Gloria a Dios. Porque desde que yo tengo uso de razón, siempre he escuchado decir que la gente dice, es que es muy difícil obedecer a Dios. Es que es imposible obedecer a Dios. Pero en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 9 hasta el 16, nos muestra de que guardar los mandamientos, la ley de Dios, es
fácil. ¿Por qué? Porque ese capítulo nos dice de que Él está con nosotros y nosotros en Él. Y Él es el que hace el querer como el hacer. El enemigo ha querido poner esa idea de que es imposible, cuando el Señor dice, es posible. El fruto de mi salvación, el fruto del perdón, de la gracia, de la justicia de Dios, dice que es que ahora seamos santificados, apartados del mundo, del mal, del pecado, y ahora dedicados ¿a quién? A Dios, siendo siervos de Él. Y eso nos da la vida eterna. Nos salva de la maldición. Nos salva nos reconcilia. Nos redime y nos da la seguridad de que somos adoptados. ¿No es maravilloso el plan de salvación que Dios tiene para nosotros? Y cómo el enemigo ha tratado de hacer una ensalada en la cual todo el mundo esté confundido y nunca tenga la certeza de la salvación. Cuando el Señor dice, yo soy el que te doy la salvación. ¿Qué es lo único que tienes que hacer tú? Arrepentirte, entregar tu vida y Él lo hace el resto. Pero usted tiene que seguir confiando, creyendo en su palabra, creyendo en su poder de que le puede dar la salvación. Y eso lo va a llevar a tener vida eterna, ser fiel a Él. ¿Querías comentar algo, Marita? Acabo de conectar Deuteronomio 30. Muchos dicen que es difícil obedecer. Por eso muchos no quieren estudiar para no saber la verdad, ignorando que nosotros somos santificados a través de la verdad. Juan 17:17. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así es. Sí. Yo sí me he encontrado varias personas que no quieren saber. Dicen, no, yo no quiero saber, prefiero no saber. Estoy bien así. Porque si sé, luego me voy a sentir comprometido que tengo que hacer eso. Ahora, cuando una persona dice algo así, y cuando uno está experimentando la salvación, que uno la está experimentando, y uno mira que es lo más hermoso que uno puede sentir en la vida, ser libre del pecado, ser libre de culpa, experimentar la salvación que es Cristo en mí, y cómo eso quita toda angustia, todo dolor, todo... ¿Por qué? Porque se empieza a confiar en nuestro Salvador. Y es lo más hermoso que uno puede experimentar. Por ejemplo, el miércoles le estaba yo diciendo a Manuelito, yo estos últimos 4 meses me he gozado, en donde nos hemos reunido para presenciar las señales que Dios nos ha dado. Y me he gozado con ustedes, me he gozado con el Señor, y el Señor nos ha bendecido. Yo llegué a la casa y yo me sentía contento, feliz. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Él desea que nosotros experimentemos la vida eterna, el perdón, su justicia, y que tengamos una vida santificada. Santificado es estar apartado para Él, caminar con Él y permitir que Él haga el querer como el hacer. Ahora, cuando nosotros experimentamos eso, lo que acababa de mencionar mi hermano Manuel, en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Yeshua, Jesús. O sea, usted salió de las tinieblas y ahora usted va y se sienta en el trono de su Salvador, en los lugares celestiales. Esto no está hablando en el futuro, claro, está hablando del futuro, pero también está hablando de ¿qué?
del presente, porque usted y yo, al arrepentirnos, nosotros somos ¿qué? Una nueva criatura, resucitados. Y la promesa viene que cuando nosotros experimentamos eso, empezamos a gozar del cielo, de la presencia de nuestro Salvador. Y cuando nosotros seguimos experimentando esto, noten lo que dice Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque su gracia nos perdona y ahora somos ¿qué? Aceptados. Por eso vamos y gozamos del cielo, aun cuando estamos aquí. ¿Por qué? Porque empezamos a experimentar la vida. Note lo que dice, la vida eterna. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted se entrega completamente a Dios, permite que Él more en usted y usted ser transformado en Él, dice que ahora en su vida no hay ninguna condenación. Si yo preguntase en esta hora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el sentimiento de culpa, la condenación? Yo lo he experimentado y no es agradable. El sentirse que un sentimiento de culpa que apachurra el corazón, la mente, y que parece ser que no hay salida, que está todo perdido. Pero cuando viene y experimenta la vida eterna que es Cristo, Yeshua, dice que ese sentido de culpa, mire, desaparece. Y cuando desaparece, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Es más, yo creo que hasta más rápido que abrir y un cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Dios actúa así. Romanos capítulo 8, versículo del 11 al 13. Note lo que dice. Y este es el testimonio de Adonai, de Elohim, de Dios, el Padre, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En su Hijo de quién? Cristo, Yeshua. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, ¿usted cómo tiene al Hijo? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Noten, fe, creer, para que sepáis, confianza, que tenéis vida eterna. Usted puede tener la confianza, la seguridad de la salvación. Para que creáis, nuevamente fe, creer, que nos lleva a obedecer, nos transforma el corazón para tener un corazón leal y obediente en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo usted permite que Cristo, Yeshua, more en su vida? Gálatas capítulo ¿qué? 4:6. El Padre nos ha dado el Espíritu de su Hijo para que more en nuestros corazones. Juan capítulo 14, la promesa que Cristo Yeshua dijo: voy, pero voy a regresar para estar ¿en dónde? En ustedes. La divinidad del Hijo de Dios a través de su Espíritu es el que mora en nuestras vidas. Y cuando Él mora en nuestra vida, dice que el Espíritu nos da la certeza de la salvación, de la vida eterna. Usted y yo podemos empezar a gozar de esto hoy día. Colosenses 1, 13, 14. Cuando usted empieza a gozar de esto, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora veré el 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuevamente nos dice: nos transfirió de las tinieblas a la luz, del dolor al gozo de Dios, la salvación. Ahora, Él nos redime a través de su sangre y nos perdona nuestros pecados.
Wow. O sea, nos da el paquete completo para que no tengamos sentido de culpa, para que no suframos, para que no tengamos angustia, desesperación, depresión, ansiedad. Y sigue diciendo el Colosenses 2:10, y vosotros, noten, aquí viene la fe, y la fe nos mueve a creer, confiar en su palabra. Note lo que dice, porque yo creo que esto a veces nosotros lo dudamos. Y vosotros estáis, ¿qué cosa? ¿Completos en quién? En Él, si Él mora en usted. Que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, ¿qué le está diciendo aquí en este versículo? Que cuando usted tiene fe, cree en Él, dice que Él es el que tiene dominio sobre todo, sobre el enemigo. Que el enemigo no tendrá nada contra usted. Y dice que usted y yo somos hechos completos. ¿Creemos eso? Tenemos que creerlo. Porque aunque nosotros nos miremos que no estamos completos, el Señor, cuando permitimos que Él more en nuestra vida y conoce nuestra mente, nuestro corazón, que hemos decidido ser fiel a Él, entregar nuestros derechos, entregar todos nuestros pensamientos, el Señor nos mira de una forma muy diferente a como usted se puede mirar a usted mismo. ¿Qué no dijo eso de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? El enemigo dijo, pues nomás quítale todo lo que le has dado y a ver si es cierto. O sea, Dios, Elohim, nos mira de una forma muy distinta a como los demás nos miran o nos miramos a nosotros mismos. Pero si estamos en Él, siempre tendremos una necesidad de Él. Y Él dice que nos promete que Él nos hace completos. Gloria a Dios. Y tenemos que creer esto. Tenemos que tener la fe, la certeza y vivir conforme a sus promesas. Porque esto cambia toda la vida, cambia todos los pensamientos. Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuevamente, ¿qué? Perdón. Romanos 6:18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestra fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuevamente, santificación, vida eterna, libertados, siervos, perdonados, justificados. Un paquete completo, transformados. Y si no hemos estado experimentando esto, pues déjeme decirle que hoy día usted lo puede experimentar. Y lo puede experimentar cuando usted, ¿qué? Entrega su vida al Señor, arrepintiéndose de sus pecados. Si usted no ha tomado el paso de ser bautizado, de entregar su vida a Dios, pues que el Espíritu Santo toque su corazón y tome la decisión de hacer un pacto con el Señor. Déjeme aclarar una cosa: el bautismo no es el final del cristiano, del final del siervo de Dios. No, ahí se inicia el discipulado. Ahí iniciamos el caminar con nuestro Dios y vivir día a día, muriendo diariamente al yo, para que Cristo more en nuestro corazón y nos dé todas sus bendiciones. Ahora, miren lo que dice aquí en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, noten, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley nos señala que somos pecadores. Si usted no se arrepiente, usted va a ser juzgado por la ley. Pero cuando usted vive en la ley del Espíritu, la del Espíritu que Cristo mora en usted, dice que la vida de Cristo ahora lo libera del pecado y le da libertad, la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna.
Cuando usted tiene eso, hermano, usted está seguro del perdón, de la justicia, de la misericordia de Dios, y uno tiene la seguridad de que Él le perdona y lo transforma. Y si usted vuelve a caer, ¿qué dice la palabra de Dios? Abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre, ¿en quién? A Jesucristo, nuestro Salvador, a Yeshua. Note lo que dice Juan 1:12. Él nos da poder. Noten, nuevamente poder. Él no nos deja solo. Dice, mas a todos los que le recibieron. Noten, lo recibe a través de su Espíritu. A los que creen, fe, creer en su nombre, les dio. Ahora nosotros tenemos potestad. La potestad es autoridad, seguridad, derecho de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no tiene potestad, ya no tiene autoridad sobre usted. Ahora, ¿quién es la que la tiene? Cristo Yeshua. Y ahora usted tiene la seguridad por esa autoridad de Cristo. Ahora usted tiene la seguridad de que usted es hijo de Dios, no hijo del otro. Porque el mismo Cristo Yeshua dijo que hay muchos que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no viven conforme a su palabra, porque no tienen fe, porque no creen, porque no viven siendo fieles a su palabra. Recuerde, todo esto lo hace Él en nosotros. No hay nada en nosotros que podamos hacer esto. Él es el que lo hace. ¿Cómo lo hace? Cuando usted le permite. ¿Y cómo usted le permite? Cuando usted clama, cuando usted ora, cuando usted le pide que Él haga y que cumpla sus promesas en su vida. Lo más difícil, la tarea más difícil que tenemos nosotros, ¿sabe cuál es? Doblegar el yo, la suficiencia propia. No, es que yo no necesito. No, ese es para el otro, para mí no. El otro es el que lo necesita. No, usted y yo lo necesitamos, y diariamente. Morir al yo, entregándole todo a nuestro Salvador. Marcos 9:23, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ese es el desafío. Ese es el desafío que usted y yo tenemos hoy en día. Si la salvación la estamos experimentando, que es Cristo en mí, y si tengo fe, creo en su palabra, en sus promesas, y yo he decidido ser fiel a Dios en todo lo que Él me pida, en todos sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus decretos y sus testimonios, el Señor nos dice, Yeshua le dijo, si puedes, cree. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el desafío que yo tengo para ti y para mí en esta hora? Cree. Ten fe, cree, y el Señor va a cambiar tu corazón, tu mente, para que tengas un corazón, una mente fiel a Él y a su palabra. Ese es el desafío de hoy día. Cree. Cree en sus promesas. Dios quiere y que nosotros podamos aceptar ese desafío. ¿Es difícil? No, Él lo dijo. Conmigo es fácil. Mi ley viene a ser ligera. No viene a ser una carga. No vienen a ser gravosos sus mandamientos. Estamos unidos a Él. Exactamente. No viene a ser una carga. ¿Por qué? Porque Él está unido, o nosotros estamos unidos con Él. Él, no solamente eso, Él está en nosotros. Y Él es el que nos dirige. Cuando vamos equivocados y le permitimos, Él dice que cambia nuestro caminar para que caminemos por el camino correcto. Cambia los pensamientos, cambia las acciones. Ahora, no desmayemos, porque el Señor dice que Él nos da victoria tras victoria diariamente. Hay victorias que nos ha dado
en un abrir y cerrar de ojos nos da la victoria y ya no volvemos a caer. Porque Él así lo decide. Pero el Señor nos da victoria tras victoria para que nuestra vida, nuestra fe, que nuestra creencia en sus promesas se afiancen más en Él para permanecer fiel a Él. ¿Usted cree eso? No desmayemos. El desafío es cree. Cree y la Biblia dice y serás salvo. Y no solamente tú, sino también ¿qué? Tu casa, tus hijos, tus nietos, tu familia. Cree, pero sé fiel a Él. Y Él es el que te da el poder para ser fiel.